Firma esta carta de dimisión o te echamos en el acto. Esas fueron las palabras precisas. Tras 21 años de entrega total al trabajo, me concedieron solo 30 minutos para tomar una decisión. Opté por dimitir, pero redacté mi propia carta, con una frase meticulosamente pensada. 5 días más tarde, el abogado de la empresa me llamó a las 7:43 de la mañana, con la voz cargada de ansiedad. Señorita Bond, debemos hablar del texto exacto de su carta de renuncia. Logan Pierce, el director financiero, se quedó mudo cuando le aclaré el verdadero significado. Antes de seguir, por favor, suscríbete al canal y deja en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo, para que vea hasta dónde ha llegado esta historia. Pero déjame retroceder al comienzo. Permíteme contarte con detalle cómo acabé en esa sala de reuniones a las 4:17 de la tarde de un viernes de octubre de 2025, viendo cómo 4 directivos comprendían que habían cometido un error desastroso que les haría perder todo lo que creían haber conseguido. Me llamo Anna Bond y tengo 46 años. Durante 21 años ocupé el cargo de directora senior de operaciones globales en Ascent Systems, una compañía de desarrollo de software con sede en Denver, Colorado, dedicada a soluciones de planificación de recursos empresariales para empresas del sector manufacturero. Empecé en julio de 2004 como analista junior de operaciones, recién salida de la escuela de posgrado con mi MBA de la Universidad Estatal de Colorado, cobrando $42,000 al año y viviendo en un pequeño estudio que se llevaba más de la mitad de mi sueldo mensual. Para octubre de 2025, mi salario anual había llegado a $192,000, más bonos trimestrales, prestaciones completas y opciones sobre acciones acumuladas a lo largo de 2 décadas. Dirigía un departamento con 41 profesionales distribuidos en 3 continentes. Mi área generaba 63 millones en ingresos anuales. No era simplemente una empleada con un cargo pomposo. Era el repositorio vivo del conocimiento institucional que mantenía en marcha a Ascent Systems. Cuando el equipo olvidaba datos clave sobre un cliente importante, mi teléfono sonaba. Cuando finanzas requería información histórica de 2007 que ya no estaba en los sistemas actuales, recurrían a mí. Cuando la junta directiva necesitaba explicaciones sobre el origen de ciertos procesos, yo las proporcionaba. Mis correos electrónicos abarcaban 21 años, perfectamente ordenados. Mantenía contactos con proveedores que databan de antes de que llegara la mayoría del personal actual. Comprendía negociaciones contractuales realizadas cuando la mitad de la dirección ni siquiera había terminado la universidad. Durante 21 años fui totalmente imprescindible, hasta que de pronto dejé de serlo. Los problemas empezaron 8 meses antes de aquel enfrentamiento en octubre. En febrero de 2025, Ascent Systems fue comprada por Dominion Corporate Holdings, un enorme conglomerado valorado en $11,400 millones, especializado en adquirir empresas tecnológicas medianas, despedir de forma sistemática a los empleados veteranos y costosos, y sustituirlos por recién licenciados que aceptaban sueldos mucho más bajos sin protestar. Yo había visto ese mismo esquema, destruir a 3 competidores de nuestro sector en los 18 meses anteriores. Sabía exactamente qué se avecinaba. El guión de las adquisiciones nunca cambiaba. La nueva dirección llegaba con promesas reconfortantes de estabilidad y continuidad. Después, eliminaban progresivamente a cualquiera que cobrara más de $130,000 anuales, poniéndoles en su lugar a jóvenes graduados que ganaban $68,000 y no tenían la experiencia para darse cuenta de que los estaban explotando. La compra se cerró el 14 de febrero de 2025, día de San Valentín. ¡Qué ironía tan adecuada! El nuevo equipo directivo llegó el 22 de febrero. Nuestro nuevo CEO era Cameron Foster, de 35 años. Con un MBA de Yale, había sido ejecutivo en una startup que dilapidó 40 millones en capital riesgo antes de quebrar estrepitosamente. No tenía experiencia real en operaciones de software empresarial. El director financiero era Logan Pierce, de 33 años, exconsultor senior en Bain & Company. Brillante en modelos financieros y hojas de Excel, pero totalmente ajeno al funcionamiento diario de un negocio real a nivel operativo. El nuevo director de operaciones era Levi Coleman, de 37 años, que había sido vicepresidente en Dominion Corporate durante exactamente 18 meses, y creía saberlo todo sobre empresas de software, porque una vez dirigió una durante 8 meses, hasta que fracasó de forma estrepitosa. Convocaron una reunión obligatoria para toda la empresa el 3 de marzo a las 10 de la mañana. Cameron se plantó en nuestra sala de conferencias principal, un espacio que yo misma había diseñado en 2013 cuando nos mudamos al edificio, eligiendo cada mueble, negociando cada contrato de equipamiento e incluso decidiendo el tono exacto de gris para las paredes. Y recitó el discurso típico de adquisición corporativa que yo había oído casi idéntico
en otras 3 compañías. Estamos enormemente ilusionados con esta alianza, proclamó con un entusiasmo ensayado que no engañaba a nadie con experiencia real en el mundo corporativo. Nada esencial va a cambiar. Valoramos enormemente sus aportaciones. Sus puestos están totalmente seguros. Juntos alcanzaremos éxitos inéditos. Dominion compró a Ascent precisamente por el talento excepcional que hay aquí, y estamos decididos a conservar esa cultura y esa experiencia. Yo ya había escuchado ese mismo discurso antes, con idéntica falsedad. Cuando los directivos aseguran que nada cambiará, es señal de que todo está a punto de transformarse radicalmente. Esa misma noche, a las 10:23, empecé a actualizar mi currículum sentada a la mesa del comedor con una copa de vino tinto. Pero también inicié otra cosa, algo que mi padre me había enseñado tras sus 32 años como capataz de obra defendiendo los derechos laborales. Comencé a registrar absolutamente todo, cada email, cada documento de procedimientos, cada cláusula contractual, cada acuerdo con proveedores, cada detalle de las relaciones con clientes, cada norma, cada protocolo, cada conversación que pareciera mínimamente relevante. Hice copias de seguridad en 3 discos duros externos encriptados que guardaba en casa, usando software de cifrado de nivel militar. Había aprendido esa lección vital observando cómo otras empresas, tras ser adquiridas, desmantelaban a su personal experimentado. Te despiden, te cortan inmediatamente el acceso a todos los sistemas y, de repente, no tienes ninguna prueba de tus logros, ni ninguna base para negociar condiciones decentes. Los despidos empezaron en marzo, exactamente 4 semanas después de cerrarse la adquisición. El 24 de marzo, a las 8:47 de la mañana, echaron a 15 personas, todas mayores de 42 años, todas con sueldos superiores a $115,000 anuales, y todas con décadas de experiencia. En 6 semanas, las sustituyeron por recién graduados universitarios, que cobraban menos de la mitad. Recursos Humanos lo llamó reestructuración organizacional. Yo lo llamé discriminación por edad organizada y apropiación indebida de salarios, pero guardé mis opiniones para mí y seguí registrando cada despido, cada nueva contratación, cada reunión en la que se mencionara la edad o el sueldo como criterio. Lo anoté todo. En abril empezaron a ir directamente contra mí, con detalles menores al inicio. Me excluían de reuniones a las que había asistido durante años. El 18 de abril hubo una sesión de planificación estratégica trimestral que yo había moderado 9 años seguidos. De pronto, cancelaron mi invitación en el calendario. Cuando le pregunté directamente a Cameron por esa exclusión, respondió con desdén disimulado: «Oh, estamos incorporando puntos de vista nuevos en ese proceso. Apreciamos tus aportaciones anteriores». Sin embargo, el 29 de abril transfirieron 4 de mis funciones principales a un gerente de 27 años llamado Grayson, que llevaba exactamente 9 meses en la empresa y no tenía la menor idea de nuestros sistemas heredados, ni de las complicadas relaciones con proveedores que yo había construido a lo largo de los años. El 15 de mayo, en una reunión departamental con todo mi equipo presente, pusieron en duda abiertamente mi capacidad para tomar decisiones, insinuando que estaba alejada de las prácticas operativas actuales. Tácticas clásicas de acoso corporativo pensadas para que dimitiera por mi cuenta y así evitar pagar una indemnización justa. Pero me negué a ceder. Seguí acudiendo cada día, desempeñando mi labor de forma impecable, registrando cada menosprecio, cada exclusión, cada comentario corrosivo, cada muestra de falta de respeto. Mi archivo personal estaba impecable en todo sentido. 21 años con calificaciones de rendimiento excepcionales, sin ninguna sanción disciplinaria, y numerosos galardones por méritos, entre ellos el de excelencia operativa en 2017, el de innovación en liderazgo en 2019 y el de servicio destacado en 2022. No tenían motivos válidos para despedirme y eran plenamente conscientes de ello. El 27 de junio probaron un enfoque distinto. Logan me citó en su despacho a las 4:45 de la tarde. Era viernes al atardecer, siempre un indicio negativo. Las citas de los viernes por la tarde suelen traer malas noticias, comentó Ana. Estamos reorganizando las operaciones para ajustarlas al esquema global de Dominion. Eliminamos su cargo actual y creamos uno nuevo denominado Coordinador Senior de Operaciones. Puede postularse si lo desea, aunque el salario sería notablemente inferior, $94,000 al año. Yo percibía $192,000 más incentivos considerables. Esto implicaba un recorte de $98,000 por tareas prácticamente iguales, solo con un nombre algo diferente. Se trataba de un despido encubierto clásico, camuflado como ajuste organizacional. Sonreí con cortesía y contesté: «Necesito un poco de tiempo para evaluarlo». Acto seguido, regresé a casa y contacté a Elizabeth Hartman, una especialista en derecho laboral que había contratado en abril. Cuando las alertas resultaron
resultaron inevitables. Elizabeth contaba con 28 años de práctica enfocada en legislación laboral, con especialidad en despidos sin precedentes relacionados con discriminación etaria. Había defendido a más de 180 trabajadores en conflictos contra grandes empresas y ostentaba un 81% de casos ganados. Cobraba $450 por hora y ya le había abonado $4,500 por 9 sesiones de asesoría. Intentan presionarte para que te vayas, afirmó Elizabeth al oír los detalles. Esa propuesta de bajar el sueldo es un despido constructivo típico. No la aceptes de ningún modo. Aguarda su próximo paso y registra cada detalle minuciosamente. Esperé precisos 38 días. El 4 de agosto, a las 3:15 de la tarde, llegó el mensaje que esperaba. La asistente de Cameron remitió un email. El señor Foster quiere verse con usted en la sala de conferencias C a las 3:15 p.m. de hoy. Por favor, esté disponible de inmediato. Sala de conferencias C, no su despacho. Eso implicaba presencia de testigos. Eso indicaba formalidad estricta. Eso significaba terminación laboral. Imprimí mi carta de dimisión, preparada con Elizabeth 4 semanas atrás tras varias correcciones. La doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Luego me dirigí a la sala de conferencias C. A las 3:15 en punto, Cameron, Logan, Libby y Stephanie Lambert de Recursos Humanos ocupaban un lado de la extensa mesa de caoba, semejando un tribunal que juzga a un reo, con carpetas de cuero alineadas ante ellos. 4 plumas idénticas. 4 rostros con idéntica compasión fingida. Cameron señaló la silla solitaria frente a ellos, la del imputado ante sus acusadores. Tomé asiento con serenidad. Había repasado mentalmente esta escena al menos 60 veces. Ana, gracias por acudir a esta reunión. Inició Cameron con amabilidad artificial. Debemos hablar sobre su trayectoria en Ascent Systems. Traducción. Te vamos a echar. Como sabe, hemos reestructurado para adaptarnos al modelo operativo de Dominion. Tomamos decisiones complejas respecto a nuestra jerarquía directiva futura. Tras un análisis profundo, optamos por otro rumbo en el área de operaciones. Traducción. Estás fuera y buscaremos a alguien más joven y económico. Guardé silencio. Solo aguardé. Elizabeth me había preparado a fondo. Deja que hablen, que lancen sus advertencias. Observa todo. Conserva absoluta compostura. Logan tomó la palabra, con tono de lástima falsa. Es evidentemente una circunstancia complicada, Ana. Valoramos sus años de dedicación, pero consideramos que lo mejor para todos, incluida usted, es explorar opciones externas. Le presentamos 2 alternativas. Empujó una carpeta manila sobre la mesa brillante. Contenía 2 papeles ya listos, aguardando mi rúbrica. Opción 1, prosiguió Logan. Dimite con efecto inmediato. Otorgaremos 3 semanas de indemnización. Eso suma $11,070 más las vacaciones pendientes. Daremos referencia neutra, separación limpia, pocos inconvenientes. Se marcha con su orgullo preservado. 3 semanas tras 21 años. Intencionalmente ofensivo. La normativa de Colorado no obliga a indemnización alguna y lo sabían bien. Apostaban a que el miedo o el cansancio me impedirían resistir. Opción 2, añadió Libby con arrogancia apenas velada. La terminamos por reestructuración. No percibe nada, ni indemnización, ni vacaciones, nada. Y registramos que su puesto se eliminó por duplicidad, lo que no favorece futuras candidaturas. Era una intimidación clara, burda pero efectiva. Me decían, acéptalo poco o complicaremos tu búsqueda laboral. Abrí la carpeta. Adentro, una dimisión preredactada en papel oficial de la empresa. Solo faltaba mi firma abajo. Decía, yo, Anna Bourne, renuncio Herbie a mi cargo como directora senior de operaciones globales en Ascent Systems. Con efecto inmediato, acepto recibir 3 semanas de indemnización y vacaciones acumuladas como liquidación total. Eximo a Ascent Systems y Dominion Corporate Holdings de toda reclamación vinculada a mi empleo o cese. Una emboscada. Firmarlo equivaldría a abdicar mis derechos a demandar por edadismo, despido constructivo o terminación injusta. Los observé. 4 jóvenes seguros, convencidos de haberme acorralado. Cameron miró su smartwatch. Seguramente tenía cena a las 6. Logan esbozó una sonrisa, deleitándose en su dominio aparente. Lo vi reclinado, como si ya hubiese triunfado. Recordé a mi padre, 32 años como supervisor de obra, defendiendo derechos obreros contra adversidades enormes. A mis 15 años, en mi primer empleo retail, me inculcó: nunca firmes sin leer 3 veces, y no permitas que ejecutivos elegantes te amedrenten por sus cargos. Tienes derechos, apréndelos, ejércelos. Renunciaré, declaré con calma. El alivio se reflejó al instante en sus caras. Cameron sonrió abiertamente. Magnífica elección, Ana. Muy profesional. Solo firme aquí. Escribiré mi propia dimisión. Lo interrumpí. Las sonrisas vacilaron. Hemos preparado una que incluye lo legal requerido. Redactaré la mía, insistí con firmeza. Salvo que pretendan imponerme las palabras exactas en mi carta personal. Cameron titubeó. Forzarme a usar la suya admitiría coacción. De acuerdo, redacté la suya. La requerimos antes del cierre, a las 5 p.m. La entregaré en 1 hora, dije levantándome.
levantándome. Abandoné la sala a las 3:37 p.m., dejándolos con sus papeles prefabricados, plumas uniformes y triunfo ilusorio. Regresé a mi despacho, cerré y aseguré la puerta. Encendí el portátil. En verdad, había compuesto mi dimisión 4 semanas antes, en una noche de insomnio, sabiendo inevitable el choque. La elaboré con guía precisa de Elizabeth. Invertimos 6 horas en videollamada, puliendo cada término, coma e implicancia jurídica. Era una sola frase de 42 palabras. La revisé quizá por 75ª vez. Se la envié encriptada a Elizabeth. Acaban de dar el ultimátum. Dimite o te echamos. Sigue el plan, replicó en menos de 2 minutos. Timing ideal. Remítela tal cual. Nada más, sin explicaciones. Solo eso. Luego, espera. La imprimí en membrete de Ascent Systems. Firmé con nombre completo en tinta azul. Saqué 4 copias. Para RRHH. Mis archivos. Elizabeth y mi caja fuerte. Volví a la sala C a las 4:17 p.m. 40 minutos exactos después. Cameron, Logan, Levi y Stephanie seguían en la sala, con sendas tazas de café delante, seguramente brindando de forma anticipada por lo que creían una victoria fácil. Le pasé el documento a Cameron sin pronunciar palabra. Lo revisó deprisa, apenas echándole un vistazo superficial. Perfecto, esto nos sirve. Recursos Humanos tramitará tu liquidación final y voy a necesitar por escrito todos los conceptos de la indemnización. Intervine de inmediato, con cifras precisas, calendario de pagos y confirmación detallada de todo lo que se incluye. Logan rodó los ojos con ese gesto arrogante típico de los ejecutivos jóvenes cuando tratan con gente que consideran de menor categoría. 3 semanas de sueldo, ya se lo comunicamos. $11,777 irán en tu último cheque, más las vacaciones acumuladas. Tengo 142,5 horas pendientes. Sí, eso está cubierto. Y los gastos por reembolsar que aún no han procesado. Saqué los comprobantes. $4,287 del encuentro con el cliente en Boston del mes anterior. Lo incluiremos todo, dijo Levi con desdén mientras ya se levantaba para marcharse. Puedes retirarte ya. Recursos Humanos te contactará para devolver el portátil y las credenciales. Salí de aquella sala de reuniones a las 4:24 de la tarde del 4 de agosto de 2025. Fui a mi despacho. Metí mis pertenencias en 3 cajas de cartón, fotos familiares, la taza de una conferencia de 2016, la planta que mi equipo me regaló en mi 20º aniversario, mi estilográfica preferida, obsequio de un antiguo mentor. El móvil ya vibraba con mensajes de mis compañeros preguntando qué había ocurrido, pero no contesté a ninguno. Elizabeth había sido clarísima. Silencio absoluto hasta que lo averigüen ellos. Nada de explicaciones, nada de aclaraciones, nada de respuestas. Llegué a casa a las 5:04. Dejé las cajas en el salón, me serví una copa de vino y aguardé. Lo descubrieron 5 días más tarde, martes 9 de agosto, 7:43 de la mañana. Sonó el teléfono. Número desconocido con prefijo de Denver. Contesté al cuarto tono. Anna Bond al aparato. Señorita Bond, soy Jonathan Winters, abogado general de Dominion Corporate Holdings. Necesito hablar urgentemente sobre su carta de dimisión. ¿Tiene disponibilidad ahora? Dejé la taza de café y esbocé una sonrisa. Aquí empieza todo. Desde luego, señor Winters. Señor. ¿En qué puedo ayudarle? Existe cierta confusión respecto a la redacción de su renuncia. En concreto, la expresión efectiva al recibir el acuerdo íntegro de toda compensación, beneficios, opciones sobre acciones y demás cantidades debidas conforme a mi contrato laboral y la legislación vigente. ¿Podría aclarar qué quiso expresar exactamente? Abrí el portátil y accedí a la hoja de cálculo que había preparado con Elizabeth. 63 partidas con códigos de color y documentación adjunta para cada una. Por supuesto, señor Winters, es muy sencillo. Mi dimisión solo surte efecto cuando reciba el pago completo de todo lo que me corresponde según mi contrato y la ley de Colorado. Mientras no se abone la totalidad, la renuncia no ha producido efectos, lo que implica que continúo siendo empleada de Ascent Systems con plenos derechos, beneficios y protecciones. Silencio prolongado. Se oían papeles moviéndose y alguien susurrando con apremio al fondo. Disculpe, dijo al fin Jonathan, con la voz visiblemente más tensa. ¿Puede repetirlo? Mi dimisión es condicional, señor Winters. Solo se activa al producirse el pago completo. Es un principio elemental del derecho contractual. Un acontecimiento es efectivo al otro cuando el primero no se produce hasta que el segundo se haya consumado. Mi renuncia no será efectiva hasta que me abonen todo lo que legalmente me adeudan según mi contrato y la normativa estatal de Colorado. Más silencio, más revuelo. Luego, ¿y qué cantidades exactas considera que le debemos? Me encanta que lo pregunte. Permítame ofrecerle un desglose pormenorizado. Saqué la hoja. 63 conceptos. Miles de horas de documentación impecable. Primero, salario base de vengado hasta la fecha de renuncia, $14,769,23. Segundo, vacaciones acumuladas de 142,5 horas a mi tarifa horaria de 92,31, $13,154. Tercero, gastos pendientes de reembolso, $4,237. Estos 3 rubros suman 32, $210,41. Pero esto es solo el principio. ¿A qué se refiere con el principio? Su tono había subido un poco. Cuarto, el
El bonus anual de rendimiento correspondiente a 2025. La cláusula 6.2 de mi contrato firmado el 7 de marzo de 2018 establece un bonus del 80% del salario base al cumplir objetivos operativos. No solo los cumplí, los superé con creces. Las operaciones generaron $63 millones en ingresos este año, un 14% por encima de lo proyectado. El bonus es exigible al cese laboral por cualquier causa, $153,600. Oí algo caer al otro lado, quizá un bolígrafo, quizá su taza, quizá su mandíbula. Espere, tenemos que revisarlo. Quinto, prosigo con calma. Mis opciones sobre acciones. Dispongo de 52,000 opciones concedidas en el paquete de 2020 que se consolidan de forma acelerada ante un cambio de control. La compra de Ascent por Dominion activó esa cláusula al valor actual de $22 por acción. Valor total, $153,360. El silencio ahora era sepulcral. Imaginaba a Jonathan haciendo cálculos febriles, enrojeciendo con cada cifra. Sexto, el paquete de indemnización. Cláusula 8.4 de mi contrato, que puedo enviarle ahora mismo si lo desea. Si mi empleo termina sin justa causa o dimito por buena causa en los 24 meses siguientes a un cambio de control, tengo derecho a 20 meses de continuidad salarial, más mantenimiento de beneficios. Eso supone $320,000 en sueldo más unos 31,500 en primas de seguro médico y otros conceptos. Está afirmando que le debemos más de 1,6 millones. Su voz había ganado toda una octava. $1,690,670,41 para ser precisos, más los intereses legales al 8% anual según la sección 5.12.101 del Estatuto Revisado de Colorado, calculados desde el 4 de agosto. Y como mi dimisión aún no es efectiva, sigo técnicamente en plantilla. Continúo devengando salario diario a razón de $738,46. Mantengo la cobertura médica de la empresa, conservo todos los derechos y beneficios, incluida mi oficina, el correo corporativo, la tarjeta de crédito de la compañía, mi plaza de aparcamiento y la aportación al plan 401K. Esto es ridículo. No puede pretender. Sí puedo, señor Winters, y lo he hecho. Consulté con Elizabeth Hartman, de Hartman Employment Law. Tal vez le suene. Ha defendido 4 casos ante el Tribunal Supremo de Colorado sobre interpretación de contratos laborales, y los ganó todos. Revisó minuciosamente mi carta y confirma que es blindada. Las dimisiones condicionales son perfectamente válidas en Colorado y han sido ratificadas en repetidas sentencias. Me obligaron a elegir entre dimitir o ser despedida. Opté por dimitir, pero lo hice condicionado al pago íntegro de lo que me corresponde. Aceptaron la renuncia sin leerla con atención. Ese fue su error, no el mío. ¿Llevaremos esto a juicio? Deberían hacerlo, respondí con amabilidad. Sin duda. Llévenlo a los tribunales. Contraten abogados costosos. Gasten 6 cifras en pleito, porque yo cuento con 21 años de pruebas que demuestran discriminación por edad sistemática, despido constructivo y terminación injustificada. Tengo correos de Cameron Foster del 8 de mayo hablando explícitamente de deshacerse de empleados mayores caros para optimizar costes. Grabaciones legales. Colorado es estado de consentimiento de una parte. De reuniones donde Logan Pierce planeaba sustituirme por talento joven que no cuestione decisiones. Mensajes de Libby Coleman del 22 de junio tildándome de reliquia incapaz de adaptarse a las prácticas modernas. Todo admisible, con fecha y hora, respaldado en varios lugares seguros. El silencio ahora era el de un letrado comprendiendo que sus clientes acababan de regalarle a una empleada un premio millonario. Oh, añadí con serenidad. También pueden abonarme lo que legalmente me adeudan según mi contrato. Firmaré una liberación adecuada con cláusulas mutuas de no difamación y cada uno seguirá su camino. Ustedes deciden, señor Winters, pero conviene recordar que cada día de retraso incrementa los intereses legales y mientras siga formalmente empleada, sigo cobrando mi salario diario. El contador sigue corriendo. Colgó sin despedirse. Me preparé otra taza de café y esperé. 3 horas y 42 minutos después, volvió a sonar el teléfono. Logan Pierce estaba lejos de conservar la calma. ¿Qué diablos ha hecho? Gritó nada más descolgar. Dimitió tal como me pidieron. Nos tendió una trampa. Redactó adrede esa carta. Yo también redacté una dimisión legalmente válida. La aceptaron sin leerla con detenimiento. Había 4 personas en esa sala, incluida alguien de recursos humanos, y aparentemente ninguno advirtió que la había condicionado. ¿Cómo puede ser eso culpa mía? La directiva está enfurecida. Cameron recibe llamadas constantes desde la central de Dominion. Nuestro director ejecutivo en Nueva York exige explicaciones sobre por qué de pronto estamos obligados a pagar 6 millones a una trabajadora que fue despedida. No me han despedido, Logan. Esa es justo la cuestión clave. Continúo como empleada porque mi dimisión no ha entrado en vigor todavía. No le daremos ni un centavo de ese bono, ni de esas opciones sobre acciones. Pues no me paguen, respondí con amabilidad. Consérvenme en la plantilla. Sigan abonándome el sueldo de $14,769,23 por cada periodo de pago. Manténganme cubierta por el seguro médico a $2,625 mensuales. Permítanme seguir acumulando las aportaciones equivalentes al plan 401
1K, o tendré que exigir que me devuelvan el acceso a las instalaciones, puesto que técnicamente sigo contratada, junto con mi email corporativo y la tarjeta de crédito de la empresa. Además, dado que permanezco en activo y han transferido mis funciones a otros colegas, básicamente me estarían remunerando por no realizar tareas, algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Puedo aguardar el tiempo que deseen. En ese momento tartamudeaba, literalmente sin poder articular frases coherentes. La demandaremos ¿Por qué, Logan? Por redactar una carta de dimisión, emplear términos condicionales en un documento jurídico, conocer mis derechos según el contrato laboral. Suerte con ese juicio. Mientras evalúan la opción de litigar, deben saber que ya he interpuesto una denuncia ante la EEOC por discriminación etaria. Dispongo de pruebas sobre 23 trabajadores mayores de 40 años que fueron cesados y sustituidos por personal más joven, con salarios notablemente inferiores. Cuento con emails y audios que demuestran clara intención discriminatoria. Esa indagación durará meses, tal vez años, y cuanto más la dilaten, más pruebas recopilaré y mayores serán las indemnizaciones. Colgó el teléfono. 28 minutos más tarde, mi cuenta de correo laboral se reactivó. Alguien del departamento de informática, presa del pánico, había restaurado mis permisos, seguramente porque un letrado les advirtió que seguía siendo empleada de pleno derecho y que bloquearme podría generar más complicaciones legales. Accedí y descubrí una larga cadena de mensajes entre Cameron, Logan, Levy, Jonathan Winters y otros 4 abogados internos de Dominion. El asunto era urgente, problema con renuncia de BIOS, riesgo legal elevado. Habían enviado mi carta de dimisión a 6 despachos especializados en derecho laboral. Los 6 coincidieron. Dimisión condicional, plenamente válida y exigible. Error de coste extremadamente alto. La opinión de uno de los abogados resultó especialmente gratificante. Aceptaron una renuncia condicional sin admitir su carácter condicional. Ella tiene razón en todos los puntos. El bono, las opciones, la compensación. Están obligados a abonar la totalidad, salvo que prefieran pleitear y exponerse a perjuicios mayores, por discriminación por edad y despido improcedente. Mi recomendación firme es llegar a un acuerdo inmediato. Jonathan Winters me telefoneó otra vez a las 18:18. Señora Boyne, Dominion quiere negociar un pacto para cerrar este tema de forma rápida y cordial. Adelante, le escucho. Estamos dispuestos a ofrecerle $950,000 como liquidación total y definitiva de cualquier reclamación. Cubre absolutamente todo: sueldo, vacaciones pendientes, gastos, bono, opciones, indemnización. Acéptelo o rechácelo. Lo rechazo. Gracias. Como ya indiqué, me adeudan como mínimo $1,690,670,41 según mi contrato. Si no abonan, permanezco contratada de forma indefinida y procedo a demandar. El proceso de descubrimiento de pruebas será muy interesante. Tengo 21 años de documentos internos. Señora Boyne, sea sensata. Lo estoy siendo, señor Winters. Solo reclamo lo que mi contrato me otorga de derecho, ni más ni menos. Fueron ustedes quienes pretendieron echarme con 3 semanas de severance tras 21 años de servicio. Eso sí que no fue sensato. 1,2 millones. Oferta definitiva. Pero debe decidir en este instante. $1,690,670,41 más 63,450 en honorarios legales. Elizabeth ha trabajado intensamente en mi defensa y lo requiero en 20 días hábiles por transferencia. Además, exijo una carta de referencia firmada por Cameron Foster en papel oficial de la empresa, donde se declare que fui una trabajadora modélica que aportó de manera significativa al éxito de Ascent, junto con una cláusula de no difamación recíproca. El señor Foster no. Entonces sigo en plantilla y presento la demanda mañana mismo. Usted decide, señor Winters. De paso, cada día de retraso me genera $738,46 adicionales en salario diario, más prestaciones e intereses. Y una vez interpuesta la demanda, la cifra incluirá compensación por sufrimiento emocional, daños punitivos por discriminación etaria y costas legales mucho más elevadas. El coste aumenta cuanto más esperen. Me devolvió la llamada a las 20:47. Aceptamos. Transferiremos el dinero en 20 días hábiles. Recibirá la carta de referencia antes del viernes. Nuestros abogados remitirán el borrador del acuerdo mañana por la tarde para su revisión. El 3 de septiembre de 2025, a las 13:18, entró una transferencia por $1,754,120,41. La liquidación íntegra más los honorarios. Ese mismo día, FedEx trajo una carta de recomendación firmada en membrete de Dominion Corporate Holdings, con la rúbrica de Cameron Foster, alabando mis 21 años de dedicación ejemplar
mi excelencia en operaciones y mis aportaciones esenciales al triunfo de Ascent Systems. Dudo mucho que él redactara una sola línea. Elizabeth analizó el acuerdo completo, las 52 páginas, con cláusulas estándar de liberación, no difamación mutua y confidencialidad sobre los términos. Lo suscribí el 6 de septiembre. Mi dimisión adquirió efecto oficial el 6 de septiembre de 2025 a las 15:22. Ya no formaba parte de Ascent Systems. Había logrado negociar un paquete de salida de 1,75 millones de una empresa que quiso deshacerse de mí con apenas $11,070. El epílogo resulta enormemente placentero. Cameron Foster aguantó solo 7 meses más en Ascendant antes de ser cesado en abril de 2026 por incumplir los objetivos trimestrales en un 31%. Al parecer, eliminar a todo el personal con experiencia y sustituirlo por gente que desconoce el funcionamiento real no optimiza las operaciones. ¿Quién lo habría imaginado? Logan Pierce dimitió en marzo de 2026 alegando discrepancias irreconciliables con la dirección en su carta de renuncia. La ironía me resultó evidente. Levi Coleman aún sigue allí, según sé al escribir esto, dirigiendo una firma que pierde clientes porque nadie sabe mantener los sistemas antiguos, recordar contactos clave de proveedores o entender el motivo de ciertos procedimientos. 4 exmiembros de mi equipo me han pedido orientación tras recibir ultimátums parecidos. Los puse en contacto con Elizabeth. 3 han obtenido acuerdos de 6 cifras. El cuarto permanece en nómina mientras la empresa calcula cuánto le costará cumplir lo que le deben por contrato. Yo, a los 46 años, vivo semi-retirada. Realizo consultorías puntuales para empresas medianas, facturando $565 la hora, asesorándolas en optimización operativa y mejoras de procesos. Pero mi verdadera especialidad ahora es la estrategia de protección profesional. Ayudo a trabajadores veteranos a registrar todo, comprender sus contratos y defenderse cuando la dirección intenta expulsarlos. En el último año me han contactado 19 personas en circunstancias similares, todas presionadas por firmas que consideran a los empleados con trayectoria como cargas costosas en vez de recursos valiosos. Les transmito lo que mi padre me inculcó. Conoce tus derechos, registra absolutamente todo. No permitas que ejecutivos con trajes caros te acobarden solo por sus cargos rimbombantes. La moraleja no radica en la venganza ni en la avaricia, sino en reconocer que tras 21 años en un lugar, tras crear sistemas, relaciones y saber institucional, posees un valor difícil de reemplazar. Y si una empresa intenta desechar ese valor por 4 duros, tienes pleno derecho a reclamar lo que la ley te reconoce. Nunca firmes nada sin revisarlo varias veces. No presupongas que los directivos son más listos que tú. Suelen ser solo más arrogantes y elegantes. No menosprecies a quien acumula décadas de experiencia y cuenta con asesoría legal sólida. Y sobre todo, siempre averigua qué dice exactamente tu contrato laboral. No lo que crees, no lo que te contaron, sino lo que realmente establece. En ocasiones, la mejor revancha no consiste en retaliar, sino en cobrar precisamente lo que te corresponde.